saludamos a Lucas Casanova. Lucas, ¿cómo le va? Martín Semana lo saluda. ¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal, Chantal? Buenos días. Muy buenos días, Lucas. Bueno, para hablar un poco de su libro, ¿no? El poder sanador del caos. Ujú, Lo curioso, empezó como un diario personal para poder sobrellevar un momento, una situación, la verdad que complicada para usted, como un diagnóstico ujú. oncológico, y termina siendo un libro que puede servirle a muchas otras personas que quizás estén atravesando la misma situación o quizás por otras situaciones complicadas como acompañamiento o como sostén. Bueno, contenos un poco y para que la audiencia sepa cómo nace el poder sanador del caos. Como lo decías, Martín, yo escribí en realidad un diario cuando recibí el diagnóstico sobre mi tumor cerebral y tuve que empezar a aplicarme el cuento, como se dice, porque yo trabajo mucho con personas con diagnósticos complejos y en final de vida y en muchas situaciones el budismo y la meditación son herramientas muy poderosas para trabajar en la aceptación y poder moverse en medio del caos que genera un diagnóstico así. Em, yo tuve que convertirme en mi propio consultante en ese sentido y eh, me- veo en las respuestas de la gente que hay mucha gente que se siente identificada más allá de, de la gravedad del diagnóstico. Hay mucha gente que puede verse identificada porque la vida se desarma, porque aquellas cosas que creíamos que tenían que suceder de determinada manera no ha sido así. Eso creo que en mayor o menor medida todos los seres humanos experimentamos encontrarnos con la frustración de que no podemos planificar y que tenemos que empezar de nuevo, ¿no? Sin ir más lejos, la pandemia. Claro. Eh, yo creo, Lucas, que creo que todos nos podemos sentir identificados, ¿no? Con esta situación. A todos nos ha pasado alguna vez que la angustia, la incertidumbre nos ha desmoronado y sentíamos que no podíamos más. Es perfectamente entendible esta identificación de la gente que lee tu libro con tu situación. Quiero consultarte qué Ujú. te transmite el hecho justamente de esto, ¿no? Que sea un material de contención y de compañía para las personas que leen tu libro. Mi primera reacción es asombro, porque yo, para contar un poco el backstage de la publicación de este libro, yo estaba en contacto con la editorial para editar otro libro, más Sí. en el estilo de lo que se llama en la jerga libros de método, ¿no? Donde uno escribe contando una fórmula de cómo aplicarla en la vida diaria, etcétera. Y que es lo que yo hago, por ejemplo, en mi podcast, en Budismo en Zapatillas, donde trato de acercar el budismo de manera simple y sin palabras complejas a todo el mundo. Y la editora vio que tenía en una lista que yo le había mandado como para nada, proponerle diferentes ideas, había visto uno que estaba al pie de la página que yo había puesto ahí en realidad de relleno. Y me dice, este me interesa. Y le digo, ¿de verdad? Porque esto es muy personal, yo no sé Claro. si esto es aplicable a otros. Y me dice, ¿por qué no? Todos acabamos de pasar, toda la humanidad acaba de pasar por un periodo muy complejo donde todo lo que teníamos planificado tuvo que suspenderse y tuvimos que encontrarnos con la pérdida, eh, con la frustración, con las inequidades, las injusticias. Eh, Creo que cualquier persona puede Claro. comunicarse con eso. Y así fue como terminé escribiendo esto y además asombrándome con la respuesta donde miles de personas me dicen que cuando leen ese libro se ven identificadas en mis reacciones o en mis miedos o mis inseguridades. Pasa mucho, Martín, que la gente que trabaja en espiritualidad como medio de vida o enseñando, se suelen mostrar de manera inaccesible, ¿no? Como perfectas, vestidas de blanco, siempre de buen humor, siempre seguros de lo que están pasando, etcétera. Claro. Y eso para mí es muy frustrante porque hace que
muchas personas sientan en el momento en el que más lo necesitan que estas herramientas no van a funcionar. En realidad, el budismo más acérrimo y la meditación diaria es para gente desesperada. No, no es para gente que vive bien y tiene todo en su vida perfecto y ordenado. Es para gente que ha probado todo lo otro y no tiene más soluciones. Y Ujú. yo, como te decía hace un Sí. rato, tuve que aplicarme el cuento en ese sentido y probar qué se sentía transitar esto en primera persona. Ahora, Lucas, justamente mencionaste el budismo y la meditación. Y dijiste justamente esto de las personas recurren cuando han probado todo y están desesperadas. ¿Cómo te Ujú, ha ayudado, te ha servido a vos en tu vida personal, no solamente con el diagnóstico de esta enfermedad, sino en tu vida personal, ujú. a sobrellevar la vida y las diferentes situaciones que se van anteponiendo justamente ante uno? Yo empecé con la meditación y el yoga hace 2 décadas atrás, tratando de encontrar tratamiento para mi ansiedad. Mi ansiedad era resistente a las benzodiazepinas, que es un tipo de Mm. medicamento que se recetaba muy comúnmente hace 20 años atrás para la ansiedad. Y, y en mi caso el efecto que producía era el contrario y terminaba teniendo palpitaciones y demás. Así que el médico me decía que iba a tener que dejar la medicación y que tenía que buscar otras soluciones. Y mientras estaba en proceso de ver a ver qué hacía y cómo lo controlaba, estaba ayudando a un amigo a mudarse y ese amigo me dice, vas a venir conmigo a una clase de yoga. Y le digo, no, no sé, yo 1 hora y media sentado en el Claro. suelo, moviéndome, yo no soy flexible, no tengo paciencia. Y me dice, no, no te pregunté si querías venir conmigo. Vas a venir porque no te voy a dejar solo y porque yo quiero ir a la clase de yoga. Y así fue como empecé y me di cuenta que hay una especie como de botón de parar la mente que genera el yoga y la meditación cuando se practican de determinada manera. Y después a mí me dio mucha curiosidad como terapeuta, me estaba formando como psicoterapeuta Sí, en, en lo que es cognitivo-conductual y dije, esto tengo que entenderlo más, porque esto genera algo en mí que es poderoso y que me gustaría poder enseñar. Así que me fui metiendo principalmente por compartir algo que a mí me ha hecho bien y empecé a descubrir un mundo nuevo y lo recomiendo desde los resultados que a mí me dio. claro. Nunca me imaginé que en este caso me iba a ayudar a atravesar, yo creo, la crisis más compleja que tuve en mi vida, que fue primero sentir la vida en riesgo y después el tener que recuperarme a la salida de la operación, el volver a caminar, el volver a cada uno de los espacios que había tenido que dejar de mi vida, volver de una manera distinta, ¿no? Eso es lo que tiene el caos, que te da la posibilidad de derribar todas las cosas, toda esa armadura que te construiste y elegir de nuevo. Claro. Eh, justo leo el título de tu libro y te escucho hablar del caos. Ujú. Fue como un punto de partida para el cambio de tu vida. Es decir, le supiste a ese momento caótico sacar provecho y hoy tenés quizás un estilo de vida diferente que el tenías antes de enfrentarte al caos. Mm, sí, lo curioso es que Sí, mi estilo de vida anterior a la crisis, Martín, era sí. vegano, meditación todos los días, yoga, Ujú. pensamientos positivos, etcétera. Y hay cosas que no se pueden prever. Las enfermedades están multicausadas, no hay solamente una causa para ello. Y el llevar un determinado estilo de vida puede ayudar, por supuesto, a superar circunstancias difíciles o diagnósticos complejos, pero no los anulan, no los hacen Mm, imposibles. Entonces tuve que empezar a tomarme menos en serio y a darme cuenta que lo que enseñaba no era una cura para la salud perfecta, sino que eh, era una forma de transitar lo que fuese que la vida te proponga, ¿no? claro. Si el yoga, la meditación, el budismo y la dieta ayurvédica
cumplieran con esto que proponen, según lo explican algunos, con la inmortalidad y con la vida saludable, entonces la gente que sigue todo esto no se moriría, no se enfermaría. Claro. Y a mí me parecía importante escribir al respecto de eso y poder hablarlo a ciencia cierta, ¿no? Que cuando uno se enferma no es porque se equivocó y llevó una vida que no era buena o que tiene sentimientos que no haya podido procesar. Hay mucho hoy que se habla al respecto de eso y donde se culpabiliza mucho a las personas porque parece que como que se hubieran buscado las cosas que les pasan. Yo esto lo he visto muchísimo desde el lugar de la consulta como terapeuta Mm, y yo también me enojé conmigo como paciente porque sentía que había hecho algo mal y después descubriendo de dónde venía, cómo sucedió, qué es lo que me estaba pasando. Nada, muy probablemente un tema genético, he vivido con eso a lo largo de toda mi vida y llegó un momento que, que eso que tenía en la cabeza creció más que el espacio que tenía para seguir creciendo, ¿no? En la claro. cabeza no hay mucho espacio para meter cuerpos extraños y en mi caso cuando llegó el momento, los síntomas me llevaron a enfrentarme con la realidad de que no controlamos nada y de que muchas veces no entendemos qué es lo que pasa, que no existe una explicación para todo. Bien. Lucas, por último, ¿dónde podemos encontrar tu libro? ¿Dónde lo podemos buscar? Hmm. A ver, está en todas las grandes cadenas de librerías, las tres más grandes que son Galerna, Cúspide, Jenny, lo tienen, se puede comprar online en un montón de lugares. Y yo invito a la gente a que me cuente su historia. Me encanta poder dialogar con los lectores y saber qué es lo que resuena y yo aprendo mucho, mucho escuchándolos y leyéndolos. Así que para mí Perfecto. el poder sanador del caos también me hizo aprender mucho de la gente que está en este camino de búsqueda. Bien. Lucas, muy amable por su tiempo. Muchísimas gracias por este contacto. Muchas gracias a vos, Martín. Gracias, Chantal, también. Un abrazo. Que tenga un buen día. Hablamos con el escritor y terapeuta Lucas Casanova.